Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar acá con ustedes de nuevo para darle la gloria, la honra a nuestro Dios. Este es el módulo de doctrina número 2. Hoy vamos a hablar un poquito del tema número 5, que son los dones del Espíritu Santo. Vamos a orar para iniciar en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor del cielo, en esta tarde bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Hoy venimos declarando, Señor, tu bondad, tu paciencia, Señor, y tu amor por nosotros, Padre. Y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy, papito lindo, te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Que nuestros corazones, Señor, sean, Señor, buena tierra para que tu semilla dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, Padre bendito. Hoy te rogamos, Padre celestial, que tú nos ayudes y nos bendigas con tu presencia. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. Amén. Vamos a platicar un poquito de los dones del Espíritu Santo. La semana pasada vieron el tema número 1 de los dones. Hoy veremos el tema número 2, donde hablamos de los dones de revelación. Dice 1 Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones. Don quiere decir regalo inmerecido. Nosotros no merecemos, nosotros no hacemos nada por merecer los dones que el Espíritu Santo nos da. Es un regalo inmerecido, es un amor glorioso que el Señor nos tiene, y por eso es que nos da a nosotros los dones del Espíritu Santo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el único que hace la obra de edificación en nuestra vida cuando mora con nosotros y en nosotros. Es maravilloso, es un maravilloso regalo, mi amado hermano, porque los dones son el adorno que el Señor pone a su novia, a su iglesia. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que el Señor se mueve en medio nuestro de muchas maneras. Pero dice 1 Corintios 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nosotros somos beneficiados como iglesia, nosotros somos beneficiados con esos dones maravillosos que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Dice que los dones son dados a la iglesia para el crecimiento y para la edificación.
Nosotros, mis amados hermanos, tenemos la bendición de poder tener la presencia de Dios con nosotros de día, de noche, siempre. Entonces, cada uno de los dones que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 12 son dones que no nos podemos quedar con ellos. Los dones son para edificación, para crecimiento de la iglesia, porque conforme el Señor nos va dando a nosotros dones, nosotros vamos madurando y vamos conociéndolo más a Él. Dice Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir, mi amado hermano, que un don, sea cual sea el que cada uno de nosotros tenga, no es para que nosotros nos quedemos con él. El don es para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, fíjese usted de que nosotros hoy dice que con los dones del Espíritu Santo se adornará a la que será esposa del Cordero. Y los dones se dividen en 3 grupos: dones de inspiración, que fueron los que vieron la semana pasada, dones de revelación y dones de poder. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de los dones de revelación. Son dones, mis amados hermanos. Bueno, Pablo dice que él quiere que nosotros anhelemos todos los dones, mayormente el de profetizar, dice Pablo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de los dones de revelación. Revelación quiere decir, en griego es apocalipsis, que quiere decir desvelamiento, la comunicación del conocimiento de Dios, y el griego apocalipto, que quiere decir pensamientos antes ocultos en el corazón referente al pasado o al futuro. Mire, estos dones son dones muy preciosos, mi amado hermano, que yo pienso que todos en la iglesia debemos de tenerlos. Dice que por sus definiciones es que se les llama dones de revelación, porque a través de ellos es manifiesto un hecho que ocurrirá en el futuro o algún hecho pasado que se descubre y es una verdad oculta. Mire, estos dones son aquellos dones que le pasan el escáner a uno. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que algún siervo de Dios se le acerca y le empieza a decir a usted todo lo que hizo ayer o todo lo que dijo ayer, y entonces uno se siente al descubierto delante de estos siervos, de estas personas que el Señor les ha dado estos dones de revelación? Dice que es manifiesto un hecho que ocurrirá en el futuro o algún hecho pasado que se descubre, una verdad oculta. Y aquí me recuerdo un poquito, se recuerda usted de allá del libro de Samuel, cuando el profeta Natán llega y le descubre al rey David lo que había pasado con Betsabé. Esa era una verdad oculta. Ese había sido un pasado que tenía que ser descubierto a través de un don. Dice que por sus definiciones es que se les llama dones de revelación. En este grupo vamos a hablar un poquito del don de palabra de sabiduría, del don de palabra de conocimiento y de discernimiento de espíritus. Palabra viene de la palabra griega logos, que quiere decir una expresión del pensamiento. Sabiduría viene de la palabra sopía, que quiere decir lo profundo de la inteligencia, el conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas, adquirida por la observación y la experiencia, indicando que el don de palabra de sabiduría es la expresión de lo más del pensamiento, de lo más profundo de la inteligencia inspirado por Dios. Mire, fíjese usted que este don, el don de sabiduría y el don de palabra de conocimiento, son 2 dones que se hacen por medio, nosotros por lo general, acá en la iglesia, nosotros escuchamos cuando se levantan profecías y nosotros escuchamos que el Señor habla, pero
ahí en medio de esas profecías hay don de palabra de sabiduría y don de palabra de conocimiento. Pero nosotros a todo le llamamos profecía en general, pero realmente nosotros, mis amados hermanos, somos llamados a aprender a distinguir cada uno de estos dones. Dice que el don de palabra de sabiduría es la expresión del pensamiento, de lo más profundo, de la inteligencia inspirado por Dios. Este don permite a la persona que es ungida por el Espíritu Santo, note que no cualquier persona, es la persona que es ungida por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos a diario, siempre, todos los días, a cada momento, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a dar a nosotros la capacidad de tener un don. Es Él el que sabe cuál es la capacidad de su corazón para darle un don. No crea que él dice, bueno, a este le voy a dar de sabiduría, a aquel de conocimiento. No, porque dice la Biblia que Él es el que escudriña lo más profundo de nuestro corazón y Él conoce cómo somos. Él conoce qué anhelamos, qué deseamos, qué necesitamos, y entonces Él nos da conforme a su misericordia y conforme a la llenura que cada uno de nosotros tengamos. Dice que este don permite ver por dentro del presente de la persona y de los acontecimientos que han de venir y poder así prevenir el futuro tomando forma de advertencia. Fíjese usted que es increíble y a veces a mucha gente le parece imposible que alguien le diga a uno lo que le va a pasar dentro de un mes, dentro de un año. Pero mire, pues, por ejemplo, todos sabemos que Jesucristo está a las puertas. Todos lo sabemos, todos lo estamos viviendo, todos lo estamos experimentando porque mire, mi hermano, el tiempo es difícil. Pero nosotros tenemos la esperanza de que nuestro amado va a venir y nos va a levantar. Este tiempo nos está previniendo para el futuro. Este tiempo nos está llamando como decía nuestro pastor, a despertarnos, a levantarnos, a caminar, mi hermano, porque el Espíritu Santo nos está previniendo del futuro y esta es una forma de advertencia para su iglesia. Entonces, el don de palabra de sabiduría es el que nos va a ayudar a saber cuál es nuestro futuro. Y aquí nos dan un versículo precioso, hermano, y dice Hechos 11:28, dice: y uno de ellos, llamado Agabo, puesto de pie y por inspiración mire, note esto que yo le acabo de decir, que este don es cuando hay llenura del Espíritu Santo, y la Biblia dice que Agabo, puesto de pie por inspiración del Espíritu Santo, anunció que iba a haber una gran hambre y en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces Agabo ahí estaba viendo el futuro de lo que iba a acontecer en aquel lugar. ¿Se recuerda usted también de José cuando Dios le dio aquellos sueños de que iba a haber hambre en aquel lugar? Y entonces dice la Biblia que José empezó que el faraón le dio a José el privilegio de poder empezar a guardar cosas. Lo mismo pasó acá. Este hombre Agabo dijo que iba a haber hambre, lo cual sucedió, dice la palabra. Pero si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que dice que los discípulos, ellos empezaron a hacer con diligencia cosas para poder tener una provisión. Entonces, este don, este señor Agabo del que habla aquí la palabra, en ese momento le cayó el don de sabiduría, porque él vio el futuro y advirtió. Pero mire, pues, advirtió, y si leemos más abajo nos vamos a dar cuenta que la gente, que los cristianos de ese tiempo, mire, se pusieron las pilas y se pusieron a trabajar. Amén. Entonces, no es que solo, escuché lo que dijo Agabo, pero hay que otros hagan el trabajo. No, mi hermano, le vuelvo a repetir, este es un tiempo de advertencia. Nos están previniendo.
Nos están diciendo levántese, levántese. Mire, el Señor, bien dice la Biblia en Hebreos 1:1, dice que el Señor habla de muchas maneras, de muchas formas, en todo tiempo. Porque aquí en este tiempo el Señor nos está diciendo: iglesia, levántate, despierta, tú que duermes, llena tu lámpara de aceite, para que no nos vayamos a quedar. Mire, mi amado hermano, es increíble que uno muchas veces lee la palabra y uno dice: ay, las señales antes del fin, pero uno las mira tan lejos, mi hermano, y no es cierto. Mire, pues el Señor nos está hablando hoy para que nosotros, así como en aquel tiempo que Agabo dio el anuncio de que iba a haber una gran hambre, y en efecto sucedió, pero dice que ellos se pusieron a trabajar. Hoy por hoy, mi amado hermano, nosotros también tenemos que ponernos a trabajar. Debemos de levantarnos. Mire, si antes decíamos: es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Mire, tiempo es el que nos sobra hoy. Así que hoy no hay excusa para no buscar de Dios, para no leer la palabra, para no orar. No hay excusa, mi amado hermano. Esta es una advertencia que el Señor nos está dando. Entonces, el don de palabra de sabiduría viene a prevenir el futuro y toma forma de advertencia. El don de palabra de conocimiento, de ciencia o conocimiento. Ciencia se deriva del griego gnosis, que significa búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad espiritual. También se relaciona con la palabra griega ginosko, estar tomando en conocimiento, entender totalmente con precisión. Las personas que tienen este don tienen el conocimiento por el Espíritu de eventos presentes o pasados sobre una persona o asunto de congregación de personas. Entonces, este don, mi amado hermano, permite que nosotros, que el hermano que tiene este don, que el Hijo de Dios que tiene este don, vea eventos presentes o pasados sobre una persona. Y mire, mi hermano, esto es bien tremendo. Fíjese usted que hace muchos años, no recuerdo cuántos años exactamente, nuestro pastor invitó a un siervo a predicar. Y el siervo vino, predicó y ministró la palabra y estuvo bendecido, pero todo se terminó. Y entonces fíjese usted que yo iba pasando y el pastor invitado me dice: Dios le bendiga, hermana. Bendiciones, pastor, le dije, bien contenta porque el pastor me había saludado. Pero mire, mi hermano, se paró frente a mí y me dijo: hermana, dice el Señor, y me empezó a sacar mis trapitos al sol, hermano. Y mire, hermano, había sido algo pasado que yo hice por mucho tiempo y lo dejé de hacer. Y Dios me estaba diciendo que Él quería que yo lo siguiera haciendo. Eso era palabra de conocimiento, porque Él me habló de un evento pasado en mi persona que yo había dejado de hacer, pero que el Señor me estaba demandando que quería que yo lo siguiera haciendo. Entonces, esa es la palabra de conocimiento. Para su manifestación se necesitan dos elementos muy importantes: el don propiamente dicho y la unción de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, necesitamos cada día la unción de nuestro Dios. Necesitamos siempre tener en nuestro corazón el deseo y el anhelo de tener esa unción y de tener dones, mi hermano. Mire, yo siempre he dicho que un cristiano debe de tener metas espirituales, debe tener anhelos espirituales, así como por ejemplo un cristiano anhela un carro, anhela una casa, anhela un buen trabajo. Está bueno, pero nosotros espiritualmente, nosotros necesitamos tener un anhelo espiritual, un anhelo en nuestro corazón. Y Pablo dice que todos debemos anhelar ardientemente los dones del Espíritu Santo. Así que el don de palabra de ciencia y conocimiento
la persona que tiene este don por el Espíritu conoce los eventos presentes y pasados de una persona. Su manifestación principalmente se da en los profetas o regularmente van precedidos por una profecía. Nosotros, mis amados hermanos, yo le decía hace un momento de que nosotros en la congregación a todo le llamamos profecía, pero nosotros debemos de aprender a distinguir entre el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia y conocimiento y entre una profecía. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos la bendición de que siempre que nosotros nos reuníamos y que primero Dios lo vamos a volver a hacer, habían profecías y Dios siempre nos hablaba, pero nosotros debemos saber distinguirlo. Fíjese usted que el Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 1 Juan capítulo 4 y versículos 7 al 9, donde habla de la mujer samaritana y el Señor le saca todo su pasadito. Y entonces la mujer dice la palabra que sale corriendo la mujer y entonces dice que le dice a todos que este es profeta porque le dijo su pasado. Entonces ese es el don de palabra de ciencia y de conocimiento, un evento pasado o un evento presente. Pero los dos se manifiestan como los dos dones estos se manifiestan como una profecía. Y a mí me impresiona mucho, mi amado hermano, cuando Pablo dice, allá en Corintios dice que él desea que todos anhelemos los dones, pero mayormente el de profetizar. Y entonces yo un día me ponía a pensar, pero ¿por qué mayormente el de profetizar? ¿Por qué Pablo quiere que todos en la iglesia profeticen? Y un día estudiando, el Señor me mostró allá en 1 Samuel capítulo 10, cuando Samuel envía a Saúl a juntarse con una compañía de profetas. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que Saúl profetizaba con la compañía de profetas. Pero a mí no me impresiona eso. A mí lo que me impresiona es que el siguiente versículo dice que después de que Saúl hubo profetizado, Dios le cambió el corazón. Mire, mi amado hermano, hoy quiero decirle que si usted tiene el don de profecía, si usted tiene el don de palabra de sabiduría, si usted tiene el don de ciencia o de conocimiento, Dios lo usa a usted para hablar. Usted es la boca de Dios en la congregación. Y así como el Señor le cambió el corazón a Saúl después de que hubo profetizado, nosotros, los que tenemos esos dones maravillosos, nosotros no podemos volver a ser los mismos. Cuando Dios lo usa a usted para hablarle a su pueblo, para hablarle a su hijo, para hablarle a un cristiano, para hablarle a una congregación, mi hermano, perdóneme, pero usted no puede volver a ser el mismo, porque a Saúl le fue cambiado el corazón después de que profetizó. Entonces nosotros, por eso cuando yo vi esto dije, oh Dios mío, por eso Pablo decía, yo quiero que ustedes anhelen todos los dones, yo quiero que ustedes anhelen profetizar, anhelen hablar de parte de Dios, porque Pablo de alguna manera se dio cuenta de que el corazón de aquel cristiano, hijo de Dios, al que Dios usa para hablarle a su pueblo, le es cambiado el corazón. Mire, mi hermano, no podemos volver. Y si usted, por alguna razón, ya profetizó o ya tiene el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, pero usted sigue siendo el mismo, mi amado hermano, preocúpese y pregúntele al Señor qué es lo que tiene que hacer. Pero lo que dice la Biblia es que Saúl, después de que profetizó, le fue cambiado el corazón. Y yo he visto mucha gente, mi hermano, que profetiza y habla de parte de Dios y literalmente le es cambiado el corazón. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, tenemos mucho trabajo espiritual que hacer con nosotros mismos. Entonces, estos dones maravillosos nosotros tenemos que anhelarlos, pero anhelarlos así fervientemente, con todo el corazón, con todo el deseo de nuestro ser. Porque mire, mi amado hermano, qué bendición
Mire qué bendición se siente cuando un hermano da una profecía y uno dice, ay, esa es para mí. Un hermano da palabra de sabiduría y dice, ay, el Señor me está hablando, el Señor me está corrigiendo, el Señor me está advirtiendo, el Señor me conoce. Porque por eso es que el Señor nos habla, para que nosotros, mi amado hermano, pongamos en práctica lo que escuchamos. Porque mire pues, ¿de qué nos sirve saber mucho si no ponemos en práctica nada? Yo me recuerdo que hace muchos años, nuestro pastor nos dio a nosotros un tema que se llama todavía hidrocefalia espiritual. Y él nos hablaba de aquellas personas que tienen mucho conocimiento. Hidrocefalia natural, la enfermedad es que se acumula mucha agua en la cabeza, en el cerebro. Y entonces nuestro pastor nos enseñaba que cuando una persona tiene hidrocefalia espiritual, tiene mucho conocimiento, sabe mucho de la Biblia, pero lamentablemente no vive nada. Entonces es importante, mi amado hermano, que si yo logro leer un capítulo, un versículo de la Biblia, pero que lo pongamos en práctica. Así como Pablo nos exhortó, o nos sigue exhortando hasta el día de hoy, que anhelemos estos dones, anhelémoslos. Y si no los anhelamos, pidámosle al Espíritu Santo que despierte en nuestro corazón el deseo de anhelarlos. Mire, para nuestro Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer, todo lo sabe hacer. Entonces, si usted no lo tiene, si usted no tiene ninguno de estos dones, pídalo. Dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Entonces Dios en su infinita misericordia va a decir, ay, mi hijo me está pidiendo, mi hijo quiere, mi hijo anhela. Y entonces ahí está la respuesta de Dios y nos da lo que con su amor y su misericordia nos ha regalado. Entonces estos dones, el don de sabiduría y el don de palabra de conocimiento, son dones que se manifiestan a través de la boca del Hijo de Dios. Amén. Y son dones maravillosos que nos sirven para avanzar en lo espiritual, para que sigamos adelante, para que sigamos caminando y no nos estanquemos en nuestra vida espiritual. Mire, en cualquier cosa podemos detenernos un poquito y pensar bien lo que vamos a hacer, pero en lo espiritual debemos de avanzar, mi hermano. Debemos de seguir adelante, no importa lo que estemos pasando, lo que esté aconteciendo alrededor nuestro, no importa. Lo importante es que usted anhele, que usted y yo anhelemos seguir creciendo espiritualmente, seguir avanzando espiritualmente. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito del don de discernimiento de espíritus. Este don es un don maravilloso que nosotros necesitamos en todo tiempo, que necesitamos en todo momento, porque nosotros, mi amado hermano, nos movemos para un lado y para otro y no todos los ambientes son santos. Dice que discernir viene de la palabra griega diacrisis, que quiere decir distinción, discriminación clara, discernimiento y juicio. Pero también discernir significa distinguir o conocer entre una cosa y otra. Recordémonos que no todo lo que brilla es oro. Hay cosas que parecen buenas que son malas y malas y malas que parecen que son buenas. Entonces dice que discernir también significa distinguir o conocer entre una cosa y otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Por otro lado, espíritu viene del griego peuna, que significa el espíritu que es invisible, inmaterial, pero poderoso. Por eso es que es importante que nosotros tengamos este don, y si no lo tenemos, pidámoslo. Porque dice que espíritu significa, el espíritu es invisible, inmaterial. Esto nos indica que el creyente al cual se le manifiesta este don puede distinguir claramente de dónde proviene algo que es invisible, inmaterial y poderoso, si es de Dios o del enemigo. Algo que otras personas no lo pueden distinguir. Puede ser un espíritu o un ambiente espiritual determinado. Mire, mi hermano, esto es muy delicado, porque hay espíritus inmundos
y nosotros sabemos, nos han enseñado y la Biblia habla de que hay espíritus inmundos pululando por los aires y nosotros nos estamos moviendo continuamente y nosotros tenemos que alcanzar este don maravilloso de discernimiento de espíritus, porque es necesario que yo sepa cuándo hay un espíritu de Dios y cuándo no es de Dios. Amén. Pero ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a saber si no tengo el discernimiento de espíritus? Dice que hay mucha gente que no se da cuenta si es un espíritu malo o es un espíritu de parte del Señor. Entonces, por eso es que este don nos guía al orden de Dios, dice, porque mire pues, fíjese usted que yo leí en alguna ocasión un párrafo de un libro del apóstol Otoniel Ríos Paredes, y el apóstol cuenta en ese su libro que dice que él predicó ese día, y estaba ministrando la palabra, pasó mucha gente al altar y dice que habían hermanos orando por la gente que estaba arrodillada en el altar, cuando dice el libro que el Señor le dijo al apóstol: acércate, y le señaló una mujer. Y dice el libro, mi amado hermano, dice el apóstol que cuando él se le quedó viendo a la mujer estaba llorando igual que todos los que estaban en el altar. La mujer estaba derramada igual que todos los que estaban arrodillados. Pero él obedeció a la voz de Dios y dice que se fue a parar a la par de la mujer. Dice que cuando la mujer sintió la presencia del Espíritu Santo seguro y del apóstol, dice que la mujer levantó su mirada y dice que se rió y le dijo: me descubriste, ¿verdad? Fíjese usted. Entonces, imagínese, mi hermano, imagínese usted cuántas cosas nosotros debemos de discernir, porque puede haber un pueblo lleno del Espíritu Santo, piensa uno, pero al final de cuentas no es tan verídica la situación, y por eso es que nosotros necesitamos el discernimiento de espíritus. Porque mire pues, en esa ocasión el apóstol estaba ministrando la palabra y él estaba viendo que el pueblo estaba recibiendo la ministración de lo que él había predicado, pero ahí metida en esos había una mujer llorando igual que todos, pero no estaba siendo llena del Espíritu Santo igual que todos. Entonces nosotros necesitamos ese espíritu, ese don de discernimiento de espíritus para saber en el área, en el ambiente que nos estamos moviendo. Dice que este don nos ayuda a ver más allá de lo que muchos ven. Y nos habla acá de Marcos 9:25 y dice que es el caso del hombre poseído por un espíritu, el cual Jesús sana. Discerniendo el espíritu que lo había atormentado, lo reprendió e inmediatamente el espíritu oyó. Fíjese usted que aquí en este capítulo de Marcos habla de un hombre que llevó a su hijo a sus discípulos y los discípulos no pudieron liberarlo, pero mire pues, en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 17, dice que el papá del muchacho le dice: es que él está poseído por un espíritu mudo. Y entonces dice que el Señor le dice al padre: tráemelo. Y el papá lleva al muchacho y dice que cuando el muchacho vio al Señor Jesucristo, dice que el hombre se revolcó en el suelo porque estaba delante del Rey de Reyes y él tenía un espíritu mudo que le había dicho el papá. Pero viene el Señor Jesucristo y reprende al espíritu, pero no le dice solo espíritu mudo, sino que le dice espíritu mudo y sordo. Fíjese usted. Entonces Jesucristo vio más allá de lo que el papá había visto, vio más allá de lo que el papá había conocido, vio más allá de lo que el papá le dijo, porque cuando el papá le dijo: es que es un espíritu mudo el que lo está atormentando. Pero viene el Señor Jesucristo y cuando reprende al espíritu mudo y sordo. Fíjese usted, porque él vio más allá, porque él supo discernir. Bueno, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero él nos da a nosotros ejemplo para que nosotros hagamos lo que él en su momento hizo en su ministerio terrenal. Entonces él vio más allá. Él vio que no solo era un espíritu mudo,
sino que también había un espíritu sordo, sordo y mudo, y el Señor lo reprendió. Dice que también este don de discernimiento de espíritus nos ayuda a distinguir. Y nos habla en Lucas 4, 38, 39, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Él toma autoridad sobre la fiebre y la reprende. Y la fiebre tuvo que abandonar el cuerpo de la mujer. Mire, pues, él no fue a orar por sanidad. La mujer estaba enferma. La suegra de Pedro tenía fiebre y estaba enferma. Otros hubieran ido y hubieran orado por la mujer para sanidad. Pero el Señor no hizo eso. El Señor dice que Él distinguió que la fiebre que esta mujer tenía no era una fiebre natural, no era una fiebre normal, no era una enfermedad del cuerpo, era algo que la estaba atormentando. Y fíjese usted qué glorioso es esto, porque si usted lee más abajito de esos versículos se va a dar cuenta que dice la Biblia que cuando la mujer fue libre de la fiebre, dice que la mujer se levantó y sirvió a Jesús. Entonces yo cuando leí esto, yo me ponía a pensar, puede ser, me imagino yo, puede ser, de que hay mucha gente que no sirve en su congregación porque tiene algún tipo de fiebre que se lo impide. Entonces, cuando una persona, mi amado hermano, tiene el don de discernimiento de espíritus, distingue si lo que está ahí es una enfermedad natural o es un espíritu inmundo que está afectando, porque él sabe cómo distinguir, siempre guiado y lleno del Espíritu Santo. Porque esto mi amado hermano, es como algo necesario, no, es algo que nosotros cada día necesitamos, y es la unción del Espíritu Santo. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no tenemos la unción del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder hacer esto, hermano, porque estas cosas son espirituales. Estos dones son dones de revelación, son dones espirituales que nos van a ayudar a nosotros a seguir avanzando. En el caso del don de discernimiento, el don de sabiduría y el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus, que eso, mi amado hermano, todos los deberíamos de pedir, porque todos lo necesitamos para conocer qué es cualquier situación que nosotros estemos pasando. Porque mire, pues, a veces, no siempre, nosotros estamos sufriendo por alguna contaminación espiritual, o a veces estamos pasando alguna situación porque algún espíritu inmundo nos está afectando. Fíjese usted que yo hace un tiempo tuve una experiencia bien tremenda. Estábamos acá en la iglesia y recuerdo que el hermano que estaba cantando estaba dirigiendo, y él empezó a cantar el coro de los enemigos de la fe, y yo estaba pasando por un momento bien crítico. Y cuando él empezó a cantar ese coro, pero mire, hermano, fue algo maravilloso, algo sobrenatural, porque cuando él empezó a cantar ese coro, inmediatamente yo me vi en mi casa. Y yo estaba en mi casa y salí al patio que tengo atrás en mi casa. Y cuando yo salí al patio, yo vi a un personaje vestido como soldado, grandote, bien grande. Pero fíjese usted que yo estaba en mi casa y yo no dejaba de escuchar lo que el hermano estaba cantando. Y entonces fíjese que cuando yo salí al patio de mi casa, yo vi a ese personaje tan grande y yo empecé a cantar con el hermano que estaba cantando. Y yo vi, mi hermano, cómo ese personaje se empezó a desintegrar. Ese era el enemigo que yo tenía, que no dejaba que mi fe fluyera. Y yo vi cómo ese personaje se empezó a desintegrar y se empezó a ir. Y mire, hermano, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia gloriosa. Pero entonces, por esas experiencias que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente, es que necesitamos los dones, aparte de que dice que son los adornos que el Señor le da a su iglesia, a su novia. Fíjese usted qué maravilloso es el Señor, mi hermano. Qué precioso es el Padre, que se ocupa de que nosotros vayamos siendo limpios
pero que también vayamos siendo adornados. Amén. El don de discernimiento de espíritus también nos ayuda a ver las intenciones del corazón. Y nos dan Hechos capítulo 16, versículo 16 al 17. Esto fue cuando Pablo y Timoteo estaban en la ciudad de Filipos predicando, y había una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación y les gritaba a ellos, a Pablo y a Timoteo, que eran siervos del Dios Altísimo. Fíjese usted que lo que esta mujer estaba diciendo no era mentira, era cierto. Pablo y Timoteo eran siervos del Dios Altísimo, pero Pablo pudo discernir las intenciones del corazón de esta mujer, y Pablo se levanta con autoridad y se dirige a la mujer, se dirige al espíritu inmundo, no a la mujer, sino al espíritu inmundo que estaba en ella, y lo reprende. Porque lo que pasa es que esta mujer era, primero, que era esclava, fíjese usted, y segundo, que tenía un espíritu de adivinación bien fuerte, porque lo que estaba diciendo era verdad. Entonces, el don de discernimiento de espíritu se puede activar cuando se ministra a una persona. Mire qué importante esto, porque fíjese usted que cuando una persona se ministra, una administración a medias no funciona. Nosotros sabemos que cuando nos ministramos tenemos que ser 100% honestos y sinceros delante de Dios, porque mire, pues al final de cuentas nosotros no le podemos esconder nada al Señor. A la persona que nos está ministrando sí se puede, porque si esta persona tiene el don de discernimiento de espíritus, ella se va a dar cuenta que la persona que se está ministrando no está siendo completamente honesta. Entonces, si esta persona se da cuenta, esta persona ya puede empezar a reprender. Porque mire, pues muchas veces nosotros no somos totalmente honestos, creyendo que nosotros podemos engañar al Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted, mi amado hermano, que allá en el libro de Hechos habla de cuando Ananías y Zafira quisieron mentirle al Espíritu Santo? Y usted sabe que Pedro se dio, que el Espíritu Santo le habló a Pedro, y Pedro se dio cuenta de lo que ellos estaban haciendo, y dice la Biblia que los dos, Ananías y Zafira, se murieron, y dice la Biblia que entró un gran temor en la iglesia por lo que había acontecido. Pero ¿por qué? Porque Pedro logró ver, guiado por el don de discernimiento, lo que estos personajes querían hacer. Entonces dice que cuando se ministra a una persona se puede poner en práctica este don maravilloso. Cuando se practica una liberación, pues todos sabemos que hay muchas manifestaciones de espíritus inmundos de diferente manera. Nosotros hemos sido liberados, yo he sido liberada, mi amado hermano, de muchas situaciones contrarias, y pues Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado este don para que podamos ponerlo en práctica y para que podamos ayudar a otras personas a ser libres. Pues dice que sirve también para cuando una persona se le está haciendo una liberación, pues sirve para conocer cuál espíritu o demonio es el que tiene lugar en un cuerpo y desalojarlo por medio de la guianza de Dios, por medio de su Espíritu Santo, y en el culto a Dios al momento de ministrar los dones. Amén. Entonces, mire, mi amado, todos estos dones 9, que son los que nos dan en estos estudios, nos sirven a nosotros diariamente, nos sirven a nosotros constantemente. Es imperante, mi hermano, es necesario que nosotros los busquemos. Si no los tenemos, busquémoslos, anhelémoslos. El Señor seguramente va a ver cada uno de nuestros corazones, y según el Espíritu Santo desee, Él nos los va a dar, porque Él nos ama. Por sobre todas las cosas Él nos ama, y estos dones los da para edificación de su iglesia, porque a través de ellos nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Amén. Entonces nosotros, mis amados hermanos, queremos y anhelamos con nuestro corazón que hoy que usted escuchó este tema, pues busquemos los dones, busquémoslos fervientemente, como dice 1 Corintios capítulo 12. Busquémoslos,
Anhelémoslos con nuestro corazón y usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, de las bendiciones tan preciosas que Dios tiene a través de los dones espirituales. La palabra sabiduría declara un hecho futuro que afecta la iglesia. La palabra de conocimiento declara un hecho pasado o presente, y el discernimiento de espíritus permite conocer qué espíritu es el que se está manifestando. Los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos, ya que sirven para la edificación de la iglesia, para alcanzar madurez. El mismo apóstol Pablo nos exhorta que deseemos ardientemente los mejores dones sin perder de vista que estos se manifiestan para nuestro provecho y que es el Espíritu Santo el encargado de repartirlos como Él quiere. Amén. Entonces, mi amado hermano, hoy hemos aprendido que el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento y la profecía no son lo mismo. Cuando nosotros estemos de nuevo, primero Dios, pronto en nuestra congregación y el Señor esté hablando a través de sus dones, pongamos atención para que podamos discernir, para que podamos entender si es palabra de sabiduría, si es palabra de conocimiento o si es una profecía. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos con todo nuestro corazón que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos a darte gracias, Padre bendito, por los dones maravillosos, Señor, que tú le has dado a tu iglesia. Hoy, Padre bendito, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre celestial, a anhelar cada uno de estos dones preciosos que nos ayudan en nuestra vida espiritual, que nos ayudan en nuestro diario vivir, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te suplicamos, amado Señor, que tengas misericordia de nosotros. Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti a poner nuestro corazón abierto para que tú, Señor, deposites el don que tú quieras en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, hoy hemos aprendido que hay un don de palabra de sabiduría, que hay un don de palabra de conocimiento, que hay un don de discernimiento de espíritus que nos ayuda cada día, Señor, a seguir avanzando hacia la madurez. En el nombre poderoso de Jesús, por favor, Padre, por favor, Señor, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Nosotros queremos ser maduros espirituales. Nosotros queremos alcanzar esos dones maravillosos. Pero para eso hemos aprendido hoy, Señor, que necesitamos esa unción poderosa de tu Santo Espíritu, esa unción que solo tú sabes dar, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te rogamos que nos des de tu unción, que nos des, Señor, de tu llenura. Nosotros queremos, anhelamos, Señor, tener cada uno de los dones de los que hoy hemos aprendido, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, auxílianos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, yo te suplico hoy, Señor del cielo, por todos aquellos, Señor amado, que están pasando necesidades. Muéstrales, papito lindo, que tú eres Jehová, nuestro pastor, y que nada nos va a faltar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor del cielo, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Padre bendito. Despiértanos si estamos durmiendo, despiértanos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Salvador, porque tú tienes cuidado de tu pueblo, tú tienes cuidado de tus hijos, tú tienes cuidado, Señor del cielo, de que cada uno de nosotros, Padre, siga avanzando, siga adelante, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te agradecemos, Señor, este tiempo y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.